Seguimos hablando de historia de México, en el que vamos a hablar ahora de Miguel Gregorio de la Luz, Antenógenes Miramor y Tarelo. Él va a nacer en la Ciudad de México un día 29 de septiembre de 1831 y va a morir con Maximiliano en el Cerro de las Campanas en Querétaro un día 19 de junio de 1867. Fíjense, este hombre que es conocido como Miguel Miramón en la historia, que su nombre es muy largo, fue uno de los generales conservadores mexicanos que destacó primero, pues de manera especial durante la Guerra de Reforma. Eh, pues primero como segundo jefe y más tarde primer jefe del ejército conservador, consiguiendo pues grandes victorias sobre el ejército liberal, pues era conocido como se puede decir el joven Macabeo. Esta situación en lo que lo va a distinguir a él y que va él a morir muy joven, ¿eh? Él muere a los 35 años en Querétaro a causa de una herida de arma de fuego cuando fue fusilado y que va a ir marcando pues el final de toda su vida. En 1959 fue nombrado presidente de México en calidad pues de interino por el Partido Conservador bajo los principios de lo que en aquella época se estaba hablando del plan de Tacubaya en oposición al presidente don Benito Juárez, quien había pues ascendido al poder siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia y todo a través de la renuncia de Ignacio Comonfort, como ya habíamos comentado. Miramor es el primer presidente, se puede decir, más joven que ha tenido México en su historia, pues durante los siguientes 2 años se distinguió como el máximo líder en conceptos conservadores. También fue el primer presidente nacido como ciudadano mexicano ya, con todos los como que ya todos los predecesores nacieron como súbditos en la etapa del virreinato de la Nueva España. Tras de fracasar en todos los intentos de derrotar a Juárez en Veracruz, sufre una derrota, pues se puede decir de manera definitiva en la batalla de Calpulalpan, en donde él y todo el Partido Conservador se pues quedaron derrotados. Toda esta derrota que se vio obligado a abandonar el país junto a Juan Nepomuceno, Almont y a José María Gutiérrez de Estrada, entre otros pues distinguidos conservadores, nunca participó en las negociaciones que finalmente culminaron pues con el ofrecimiento de la corona que se hizo de México a Maximiliano de Habsburgo, que como vimos fue hecha en 1863. Va a regresar él pues finalmente en 1867 tras la salida de los franceses para ponerse al servicio de Maximiliano en el sitio de Querétaro, donde fue derrotado y capturado junto con los demás partidarios del imperio. Ahí es donde es fusilado al lado de Maximiliano de Habsburgo y Tomás Mejía. Fíjense que este muchacho que había nacido en la Ciudad de México en 1831, el 29 de septiembre, en el seno, pues se puede decir de una familia acomodada, ¿eh? Él va a ser bautizado 4 días después en la iglesia de Santa Veracruz. Era hijo de un militar, el coronel Bernardo de Miramón, y de su esposa Carmen Tarelo, quienes pues tuvieron, según pues parece, 12 hijos. Algunos de ellos pues fue Joaquín, Carlos, Mariano, y estos también figuraron al lado de su hermano en pues diversas campañas militares. Miguel Miramón era, según narra pues Luis Islas García, en un chiquillo, pues, dicen que era débil, soñador y voluntarioso, pero muy inteligente. Miguel asistió a diferentes colegios elegantes, como el Colegio de San Gregorio, donde inició pues todos sus estudios literarios con el curso de humanidades. En una ocasión, aprovechando un descuido de los que lo cuidaban, las puertas del colegio, él se escapó
en compañía de 4 alumnos más y llegó hasta San Agustín de las Cuevas, que pues esa estaba más o menos a la altura de Tlalpan, pero no, al saber el camino de regreso, pues se perdió. Sus padres salieron a buscarlo y eh, vuelve junto pues con sus padres a la casa. El padre de Miguel Miramón, pues furioso por esa travesura, lo envió al colegio militar en una forma como de castigo con la esperanza de así, en cierta forma, pues disciplinarlo. Él va a ingresar de manera oficial el día 10 de febrero de 1846 en las instalaciones del castillo de Chapultepec. Toda esta batalla que se había dado en Chapultepec 4 meses después de la entrada de Miramón al colegio militar, Estados Unidos va a declarar la guerra a México y finalmente del 12 al 13 de septiembre del mismo año siguiente se liberó ese enfrentamiento decisivo entre las fuerzas mexicanas y los estadounidenses en la batalla de Chapultepec. Entre las tropas mexicanas se encontraba Miguel Miramón. En ese momento un joven casi de 14 años en compañía de casi 50 cadetes más, sobrevivió y fue hecho prisionero de guerra y luego liberado el día 29 de febrero de 1848 junto pues a otros prisioneros. El 11 de noviembre de 1847 va a recibir la medalla de honor a los defensores de la batalla de Chapultepec, según se encuentra en los listados entregados por Manuel Axpilcueta y autorizado por Mariano Monterde. Apareció el lunes 16 de octubre de 1848 en el Correo Nacional del Superior Gobierno de la República Mexicana. Miguel Miramón pasó pues en total 6 meses como prisionero de guerra de los estadounidenses y fue liberado tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. De desastrosas consecuencias para México, según dice Islas García, en el tiempo fue pues definitivo para toda esa formación de su carácter, pues nacieron en él sentimientos antiestadounidenses. Parece ser que fue en ese momento cuando Miramón se dedicó, pues se puede decir de manera definitiva, a la carrera de las armas. Luego de su liberación, pues regresó inmediatamente al colegio militar en el que sobresalió por su gran disciplina y sus peripecias. Cuando se inició pues el ejército mexicano, que sería en 1851, fue nombrado teniente de artillería y más tarde, casi en 1853, va a ascender a capitán del segundo batallón activo de Puebla. Casi en ese mismo año, comandante del batallón activo de Baja California. Estos nombramientos que debían a su muy alta pues disciplina que tenía Miramor, que hacía muy recomendable ante los demás ojos, no obstante estuvo a punto pues de perder su prestigio a causa de una riña con un civil, que eso sería en 1855. El asunto no pasó a mayores y en ese mismo año va a participar en la batalla de Mascala, Xochipalpa y del Cañón del Sopilote, todo bajo las órdenes del general de Anda y en oposición a la rebeldía en cuestiones del plan de Ayutla, que tenía como pues propósito quitar la presidencia al general Antonio López de Santana. Consiguió, se puede decir, un ascenso durante la batalla de Tepemalcalco, en el cual pues tuvo pues algunas actuaciones destacadas. Finalmente pues la rebeldía que se estaba haciendo pues tuvieron y triunfó. Santana huyó del país y quedó como presidente Juan Álvarez, en aquella época general y líder de la revolución, y más tarde Ignacio Comonfort. Todos estos cambios que afectó a Miramón, quien había servido a Santana, por no estar de acuerdo con las ideas liberales, fue nombrado de nuevo gobernador y teniente coronel. Va a permanecer pues en el como 11º batallón de la línea, en el que él hacía pues la situación en lo que se estaba haciendo la rebelión contra el gobierno de Ayutla y la unión de los conservadores. Todas estas medidas, se puede decir liberales, del gobierno de Ayutla,
va causando molestias entre la gente que participaba en las ideas conservadoras, protestando varias personas que en diciembre de 1855 un grupo de conservadores liderados por el general Antonio de Haro y Tamaris proclaman el plan de Zacapoatla en el mismo pueblo, nombre de este que se declara la revolución iniciada contra el gobierno de Santana, pues fue altamente nacional, siendo principalmente una de las causas de esta batalla por falta de garantías para pues, los civiles, el exclusivismo, entre otras cosas, en el que pues los actuales gobiernos que presentaban los mismos vicios que el actual presidente, pues había sido elegido por voluntad nacional falseándose, por lo tanto, toda causa en relación a la revolución. Esta acción terminaría proclamando las bases orgánicas que serían en 1843, lo que se va a ir haciendo que se elegía pues nuevo presidente y Miramón había sido enviado junto con su batallón a las órdenes del coronel Benavides a combatir pues a todos esos rebeldes, pero Miguel Miramón decidió en compañía de los demás oficiales que estaban pues participando en el batallón destruir a Benavides y unirse a los de Zacapoatla, y en esta unión que se había unido para entonces otros militares como Luis G. Azoyo, Severo del Castillo, entre otros también fíjense que estaba con el de su hermano Joaquín, que estaba participando con él, porque como ya habíamos mencionado, tres o cuatro de sus hermanos estaban trabajando con ellos. Los rebeldes mandados por Haro y Tamiz ocuparon el estado de Puebla con un ejército de más de 3,000 hombres que se enfrentaron a Comonfort en toda esa batalla de Texmelucan y de Ocotlán. Derrotando todo este ejército, tuvieron que regresar a la ciudad de Puebla, pues resistiendo varios días al interior de ella, pues para finalmente pues rendirse, puesto que todo este ejército de Comonfort se había rendido cuadra por cuadra, quemando pues buena parte de la ciudad. Han Basán, Antonio de Haro y Tamis, sus aventuras políticas en las que se comenta en ese libro, el gobierno pues ofreció a los rebeldes la oportunidad de permanecer en el ejército como soldado raso, lo cual era considerado como una deshonra, o retirarse al ejército y salir del país. Miramón optó por la segunda, dejando el ejército, pero sorpresivamente no salió del país, sino que se escondió en secreto y regresó entonces a Puebla con un grupo de 50 oficiales, entre ellos Francisco Vélez, Leonidas del Campo y Santiago Montesinos. Va a tomar la plaza de Puebla, uniéndose a ellos pues la mayoría de las tropas de la ciudad y varios civiles que estaban al frente, pues se va a poner el general Joaquín Orihuela, teniendo como segundo a Vélez y a Miramón. En toda, por su debilidad, no pudieron pues hacer ninguna acción ofensiva, teniendo que encerrarse en la ciudad, siendo pues situada nuevamente por el gobierno. Durante cerca casi de 2 meses resistieron a todo ese grupo conservador. En esta acción fue conocida como el sitio de Orihuela, en alusión a sus líderes. Miramor pues se hizo famoso ahí por su gran valentía, por la capacidad de mando que tenía, y finalmente pues la ciudad cayó y Orihuela fue fusilado y Miramor logró escaparse, poniéndose al frente de un grupo de hombres, combatiendo pues junto, se puede decir, a varios militares conservadores como Tomás Mejía y Osolo. Logró, entre otras cosas, tomar la ciudad de Toluca y más tarde la de Cuernavaca en la campaña mexiquense. Cuando él se va a integrar en todo esto en relación a las leyes de reforma, que sería en 1858, el general Zuluaga proclama en campaña de varios militares conservadores el plan de Tacubaya. A esto pues se va a unir Miramor
Miramón, y luego de la retirada tras la muerte del general Luis G. Osoyo en junio de 1858, Miramón se consolidó como un caudillo pues de todos los conservadores, vencedor de los liberales en la batalla del puerto de Carretas, Barranca de Atequinque y Agualulco. Va a ser nombrado presidente interino por el Partido Conservador en febrero de 1859, que a partir del día 6 de marzo de 1859 se va a sitiar el gobierno de Benito Juárez en Veracruz. Pero toda esta intervención de la Marina estadounidense, que pues va a capturar a dos buques mexicanos en aguas mexicanas, le impidió pues consumar la victoria. Y el día 11 de abril de 1859, el jefe conservador Leonardo Márquez va a derrotar al general liberal Santos Degollado en Tacuba y se hizo con pues 200 prisioneros militares. Miramón va a ordenar el fusilamiento de los oficiales y Miramón va a empezar a gobernar a México en dos periodos, ambos como presidentes interinos. Su primer mandato, que fue el día 2 de febrero de 1859 y el 13 de agosto de 1860, sucediendo a Manuel López Pezuela, y el segundo mandato fue cuando el de 15 de agosto al 24 de diciembre, en ese mismo año, 2 días antes, casi sin recursos, hizo su último intento por salvar su causa, pero fue batido por Jesús González Ortega en la batalla de San Miguel Calpulalpan, dando fin pues a toda esta situación con relación a la guerra de reforma que dilató de 1858 a 1861. Miramón renunció a la presidencia y abandonó el país, pues se puede decir rumbo a Cuba, a La Habana, en todo este segundo imperio que va a ser en el gobierno republicano. Benito Juárez se refortaleció con el apoyo estadounidense, pero los constantes problemas económicos y las deudas contraídas con otros países, toda esta cuestión de anarquía pues reinante y la ruptura definitiva entre la Iglesia y el Estado, que fueron pues preocupaciones de los conservadores, quien sin el consentimiento de Miramón, quien estaba pues ausente en esa época del país, buscaron ayuda de las cortes españolas y francesas para imponer una monarquía en México, y Napoleón III, emperador de Francia, obtuvo, pues se puede decir, el apoyo de la mayoría de conservadores mexicanos para lograr designar imperialista en México, que después de convencer a Maximiliano de Habsburgo, Lorena y él era el archiduque de Austria, para convertirse en el emperador de México. Va a invadir el país en 1862 con sus tropas expedicionarias, y al ocupar la capital dejó el gobierno mexicano en precaria pues situación, y huyendo en persecución francesa. Los conservadores volvieron al poder, pero el emperador se mostró como un liberal moderado. Acuérdense que hemos dicho que los liberales moderados, pues se puede decir que están entre liberales y conservadores, están en medio. Maximiliano traía esa mentalidad, aunque opuesto a la segunda intervención francesa en México. Miguel Miramón, a instancias del arzobispo Antonio Labastida, va a regresar al país para ofrecer sus servicios al imperio, y presentándose en la capital el día 28 de julio de 1863, Maximiliano, pues se puede decir receloso de su prestigio, pues lo envió a Europa a estudiar tácticas militares en Alemania. Él va a volver 3 años después, en 1866, solo para ver cómo el imperio iba pues retrocediendo ante las fuerzas republicanas, pues que contaban con toda esa indecisiva ayuda económica y material de los gobiernos de Estados Unidos. Este país se recuperaba de la reciente terminada guerra civil estadounidense y volvía su mirada hacia México.
el retiro del apoyo de Napoleón III al imperio al ordenar a sus tropas que regresen a Francia ante la posible intervención estadounidense directa, contribuyó a que los republicanos recuperaran rápidamente el territorio y en este caso Maximiliano, abandonado por Napoleón III, finalmente se apoyó en los militares conservadores, que habían relegado principalmente a Miramón para levantar pues un ejército mexicano que sostuviera pues al imperio, pero era ya demasiado tarde. El emperador vaciló ante el consejo del general Francois, archiduque de Versailles, quien como muchos otros le pedían que abdicara en el trono y que regresara a Australia. Maximiliano pensó aceptar dicha recomendación y tuvo, se puede decir, serias dudas de hacerlo, pero pesó más su convicción de que los Habsburgo tenían, se puede decir, un sentido del honor y que le impedía abandonar sus deberes. Eligió quedarse en México y seguir, pues se puede, luchando en contra de todos los liberales. Las incansables actividades de Miramón rindió realmente frutos, pues en poco tiempo organizó un respetable ejército alrededor de 9,000 hombres, el que se puso al mando al propio emperador. En febrero de 1867, y a pesar de las fundadas objeciones de Miramón, el general Leonardo Márquez, con quien Miramón tuvo grandes dificultades, pues persuadió a Maximiliano para que estableciera como una base de operación la ciudad de Querétaro. Esta decisión pues, se puede decir que fue poco juiciosa, pues esa plaza presentaba mayores dificultades de defensa que la sede de los poderes imperiales en la Ciudad de México, además de ser susceptible de ser sitiada pues por completo sin posibilidades de un auxilio exterior, como en efecto ocurrió a partir de marzo. Márquez, acompañado de Santos Badauri y Joaquín y de Julián Quiroga, va a regresar a México con la encomienda de reclutar y enviar refuerzos a Querétaro. Los generales Miramón y Mejía se encargarían de la defensa de la plaza y del mando de las tropas imperiales. Todas estas fuerzas de tanto de Miramón y de Mejía completaron pues sitiadas por un ejército juarista muy superior en número y armamento, que iban pues se puede decir debilitando, y a pesar del éxito parcial que tenían como sorprendente acción en el cerro del Cimatario que dirigió Miramón el día 27 de abril de 1867, que logró pues abrir momentáneamente el cerco, hecho que pues inexplicablemente pues no fue aprovechado como se le aconsejaba. El general Miramón va a planear romper el sitio, pero antes de llevarlo a cabo, el fin se precipitó en la traición del coronel Miguel López, quien en la madrugada del 15 de mayo entregó la vital posición de la Cruz a los sitiadores, pues quedando la ciudad a merced de los liberales. Mas, sin embargo, el día 8 de julio de 1867, el general Escobedo emitió un informe al presidente Benito Juárez, en el que se notificaba haber guardado secretos en consideración de la dignidad de Maximiliano de Habsburgo. En realidad, el coronel López fue comisionado por el propio emperador para negociar esa entrega de la plaza a cambio de la adjudicación y la salida del país. Maximiliano fue apresado junto con el general Mejía y pronto fue detenido también Miramón, quien al enterarse de la traición se dirigió al centro de la plaza y encontró una fuerza enemiga. Se registró en cierta forma un tiroteo en el cual pues Miramón resultó pues herido en la cara y en un dedo de la mano izquierda. Logró refugiarse en la casa de un doctor de apellido Licea, quien lo torturó durante 2 horas pretendiendo extraer la bala que había salido, y ya indefenso fue delatado y capturado.
Los tres personajes van a ser sometidos a un juicio y condenados a muerte según los decretos del día 25 de enero de 1862, proclamado por el gobierno republicano. Tanto los dos generales como el emperador aceptan, aceptaron su suerte, pues se puede decir que con valentía. Estos dos reos que fueron conducidos al Cerro de las Campanas llegaron a las 7. Maximiliano les cedió el lugar de honor y a las 7:05 de la mañana del 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas en Querétaro, Maximiliano, Miramón y Mejía serían fusilados por un pelotón de soldados republicanos del ejército del general Mariano Escobedo. El cuerpo del general Miramón fue llevado en, a embalsamar a una de las habitaciones de lo que hoy es la casa de Zacatecana. Posteriormente sus restos pues fueron originalmente depositados en el Panteón de San Fernando, donde aún pues puede verse su cenotafio. Más bien aquí lo que podemos traducir como epitafio, ¿verdad? Pero tras el entierro de Benito Juárez en el mismo panteón, fue lo que la solicitud de su esposa Concepción Lombardo, sus restos fueron trasladados a la capilla de la Catedral de Puebla. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo el legado. A continuación, pues las últimas palabras de Miramón en las tropas liberales antes de ser pasado en armas, donde él decía: mexicanos, en el consejo de mis defensores, quisiera salvar mi vida, aquí pronto a perderla, y cuando voy a comparecer delante de Dios, protesto contra la mancha de traidor que se me ha querido arrojarme para cubrir mi sacrificio. Muero inocente y ese crimen, y perdono a sus autores, esperando que Dios me perdone y que mis compatriotas aparten tan fea mancha de mis hijos, haciéndome justicia. Que eso es. Miguel Miramón es recordado como una de las figuras protagónicas en los periodos claves de la historia de México, como lo de la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa, y muchos historiadores, autores mexicanos han realizado pues nuevas valoraciones ante la figura de Miramón como un patriota, genio militar, y su trágica historia de amor con Conchita Lombardo, que ha recibido pues una especial atención en recientes, siendo publicadas sus cartas personales en publicaciones mexicanas. El periodista Armando Fuentes Aguirre pues recuerda en su libro Juárez y Maximiliano, La Roca y en el Ensueño en la siguiente manera: Miguel Miramón ha sido uno de los mejores hombres que ha tenido México, y que su descanso final en las primeras instancias, los restos del ilustre general conservador depositadas en el Panteón de San Fernando y en la Ciudad de México. Sin embargo, a la muerte de Benito Juárez, cuando su esposa Concepción Lombardo supo que Juárez sería enterrado en el mismo Camposanto, ordenó la exhumación por los restos de su esposo a fin de trasladarlo a la Catedral de Puebla, donde pues aún son donde reposa actualmente. Pues esto ha sido todo por hoy, y pues nos quedamos con ese conocimiento de todas esas grandes personalidades que han hecho de México un gran país. Que pasen una bella tarde, y esto ha sido todo por hoy.